Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este maravilloso día miércoles 20 del mes de agosto del 2005, en este programa especial número 1336. Programa especialísimo en dimensión, valores e integridad humana. La nueva enciclopedia de los días miércoles, con quien te habla José Contreras Oquendo. De verdad que sí, voy a hacer un programa fuera ya de la norma de los días miércoles, que regularmente hago la invitación a personajes específicos, hablo de su biografía, hablo inclusive de algunos estados, como he estado haciendo el recorrido en cada estado de nuestra amada república, resaltando a los valores, a los personajes más importantes, íconos de cada ciudad. Pero hoy doy un alto a ello, lo dejo para el nuevo programa, y hago un programa más personalizado, si se quiere, para que llegue no solamente a ti, sino que en el saber y el conocimiento crezca cada día más, porque esa es la intención de esta nueva enciclopedia, que hoy estoy rodeado de libros, páginas abiertas. Voy a tratar de leer escritos, por ejemplo, de Mario Briceño Irragorri. Voy a tratar de ver unos que son contextualizados y que en el momento histórico que estamos viviendo son de gran oportunidad y que caben para poder despertar la sensibilidad del nacionalismo, del patriotismo, pero visto desde la perspectiva de la acción libertadora, visto desde la perspectiva no de la manipulación de actores que van en contra de ello, inclusive, que hacen fases más bien de esclavizantes, no, de la mentalidad que tuvieron nuestros libertadores, pero que fue escrita por muchos de nosotros y que está allí plasmada en los libros y que nosotros debemos cada día resaltar cada día más para que esta y las nuevas generaciones no estén desorientadas y no sean manipuladas en la realidad, para que puedan lograr realmente reencontrarse con su identidad nacional y que Venezuela, como diría don Renio Tolina, a Venezuela hay que respetarla, hay que admirarla para poder decir que se le ama. Esa es la verdad. Ahora bien, he querido traer en este espacio de hoy, es muy especial. Hoy primero que todo, como siempre, Dios por delante y ante todo caminando desde la verdad, de la coherencia, de la integridad, pues agradecer al Dios de mis padres, al Dios de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de todos los que me acompañan de manera más cercana, de aquellos que me siguen el día a día, las miles de personas que se manifiestan a través de esta plataforma comunicacional y las demás redes, todo ese gran equipo del Movimiento de Salvación Nacional que ha sido constante, firme, con la visión clara, sin desviarse en el camino de que nos hemos trazado para poder moralizar los procesos políticos y sociales de este país en la búsqueda verdadera y el reencuentro con una república de verdad que nos permita no solamente prosperar, progresar, sino caminar en la libertad, que fue el gran sueño de este gran hombre, el libertador Simón Bolívar, y que voy a leer algo importantísimo de él también que nos dejó escrito y que ojalá que se grabe hoy en el día que me permito, con todo el respeto de quien me sigue, agradecerle, como dije, a Dios primeramente por estar de cumpleaños. Y para quizás la gente dice, bueno, ¿y qué me importa a mí el cumpleaños de José Contreras Oquendo? No se trata de un simple llegar a un año más. Se trata de haber vivido la vida y el proyecto de vida que continúa al lado de transmitirte valores, integridad, en ese universo de la dimensión humana que es realmente ese transitar de poder dejar un verdadero legado para estas y las nuevas generaciones. No se trata de vivir por vivir y ir después, en el momento que te llame el Padre Celestial, pues ir a dormir en el cementerio de los olvidados. No se trata de dejar una huella, marcar una huella y que trascienda en el tiempo, aunque uno no esté presente físicamente.
Gracias, gracias, gracias por escucharme, por verme, por seguirme. Y aquí empiezo de inmediato con este programa especialísimo. Y voy a comenzar definitivamente por un tema que tratase don Mario Briceño Irragorri. Y en este libro, que bueno, lo he escudriñado grandemente siempre, y que me gusta porque es parte de una gran joya literaria de ese gran hombre que luchó por las libertades, que se llama Mensajes sin destino y otros ensayos, de Mario Briceño Irragorri. Y trae este tema de la siguiente manera. El ataque uniforme e indiscriminado a todas las organizaciones sociales está decidiendo con claridad meridiana que el enemigo no es el heroísmo, ni el comunismo, ni el acción-democratismo, ni el socialcristianismo, sino todo el orden del civilismo y del nacionalismo que mueve la conciencia de una verdadera oposición. El dilema planteado hoy es la fuerza contra la ley, el del terror contra la justicia, por donde la traición, la violencia y la impiedad han adquirido rango de valores heroicos. Un ilustre amigo venezolano escribe que hemos llegado al momento de lo absoluto en el mal. Cualquier parecido a la realidad no es mera coincidencia. Y esto fue escrito en 1957. Miren hoy en el 2025. Qué visión y qué contextualización al hecho real de lo que hoy estamos viviendo. Pero Venezuela tiene que seguir su camino sobre las tumbas, oiga bien, donde descansan las víctimas materiales del terror, y sobre las tumbas donde se oculta el cadáver moral de los caídos al soplo diabólico de las fuerzas imperantes. Venezuela ha de ir adelante en busca de sí misma, en busca de la realidad de su grandeza, de su gran fuerza de pueblo. La angustia que padece debe aprovecharla para mejorar encuentros en la vía. Como el acero, el pueblo se está purificando en la fragua del dolor y se está templando sobre el yunque de la reflexión. En esta hora terrible de su agonía, con el satanismo, el pueblo anheloso de libertad y de dignidad ha de mediar que su camino para el buen éxito no es solo mera lucha de meditar, que su camino para el buen éxito no solamente en la manera subterránea frente a las autoridades que lo oprimen, menos aún en el cultivo de un odio que sueña terribles castigos para los verdugos. Su camino mejor es la lucha continua, callada y heroica contra los antivalores que le niegan categoría. Más que poner vida y libertad en la campaña positiva contra la dictadura, el pueblo ha de cubrir todos los flancos por donde le mina el enemigo. Más que el terror armado lo está aniquilando, es entregarse fácil a la disposición que embota y divierte el sentido de la responsabilidad. Y finalmente, el hipódromo, el club, el garito, el bar, la lotería, el circo, el cine, el estadio, el viático, el porcentaje de comisión hacen más daño a su libertad que los peores agentes de la seguridad nacional. Hoy ya saben quién serían estos personajes. Son el soborno alegre con que el terror gana sus más eficaces batallas. Pan y circo fue la consigna de los embrutecidos plebeyos romanos. Circo y pan es también la consigna de la nueva dictadura venezolana para estos tiempos.
en su empeño de mantener encadenada la razón del pueblo. Pan y circo acondicionados a las jerarquías, a los gustos, a las apetencias de los diversos grupos sociales, de los diversos individuos que se le pretenden corromper. Ninguna palestra mejor para rendir el enemigo con el festín insano o el azaroso tapete donde se adquieren inconfesables compromisos. Jeremías llama a la penitencia a los judíos para conjugar los riesgos de la invasión enemiga. Más allá del significado religioso del método, sobrenadaba el valor de terapia moral representada en la vigilia de los sentidos. Los grandes conspiradores para derrocar tiranos no se han fraguado entre música festiva ni en medio de la voluntad delictuosas de más. La reflexión de quien quieran dirigir la victoria final de la democracia reclama cámara discreta y pasión sosegada con el ejemplo luzca, más que los doctores que enseñen en estabilizar canillas rotas en institutos sin decoro, necesitase profesores que por medio del austero silencio enseñen a caminar dignos caminos. La gran vigilia del pueblo venezolano impone, pues, sacrificios de orden moral y disciplina centrada que lo alejen de esa alegría postiza donde se diluye la voluntad de crear. La verdadera risa del pueblo debe reservarse para la hora próxima en que su tremenda luminosidad haga establecer a los traidores que los oprime en el alcanzar la libertad y la justicia de un pueblo. Así lo dijo don Mario Briceño Iragorri, que como si hubiese sido un día de hoy. Qué maravillosas palabras de ellos. Pero no puedo dejar por fuera al libertador Simón Bolívar en este programa especial de Dimensión, Valores e Integridad Humana. El Libertador, cuando crió el Correo del Orinoco, ese fue el periódico El Libertador, hoy quizás los medios escritos, impresos, ya hoy fuera ojalá que algún día que alcancemos, que terminemos de lograr la libertad, se retomen los periódicos, qué valor y aporte hicieron. Pero también, a pesar de la era de la digitalización, de las tecnologías, de las redes y de todos ellos, a veces no dándosele el uso debido, ¿no?, sino con tantas pamplinadas y payasadas que se suben sin ningún criterio y personas que opinen sin base, sino por hablar. Es un ejemplo de, en este momento, de declarar en cualquier hora la libertad del país, traer estas palabras del libertador Simón Bolívar, que yo creo que son fundamentales. Clara conciencia tuvo Simón Bolívar del valor de la prensa, de la comunicación, tan útil como los pertrechos. Lo hizo crear en un propio órgano una vez conquistada Guayana y establecido el gobierno de allí. En 1817 obtuvo una prensa de imprimir y desde Trinidad le remitió a Peñalver con estas máquinas y estableció la imprenta del gobierno, y en ella se publicó el Correo del Orinoco. Para poder a funcionar tal empresa vino el impresor británico Andrés Roderick, quien permanecerá en la ciudad desde 1817 hasta fines de 1821. Una pregunta que surge al estudiar la trayectoria del Correo es indagar en torno al por qué fundó Bolívar aquel semanario. Según Manuel Alfredo Rodríguez, su propósito fundamental era el dirigirse a Venezuela y al mundo para aprobar la estabilidad de la Tercera República asentada en Guayana. Como segunda cuestión, necesitaba Bolívar tener un órgano para refundar
las falsas noticias de José Domingo Díaz que pregonaban desde la Gaceta de Caracas, que era aquel momento del órgano de los realistas. El Correo apareció por primera vez en 1818, un 27 de junio, era un día sábado, y los redactores de ese número uno decían con toda claridad: somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos a engañar al público. En esa confesión, su actitud del periodismo democrático, pero había otra realidad. El periódico era íntegramente impreso por hombres libres. No habían esclavos en su taller. Cuando el libertador Simón Bolívar nos dejó ese gran regalo, y miren las palabras claves del que el periodismo de hoy mancillado, cerrado y muchos encarcelados, inclusive presos de esta terrible tiranía usurpadora que hoy vivimos, decretada no como gobierno porque no existe, sino un liderazgo de la delincuencia a través del cartel de drogas que se manifiesta, hoy viviendo ellos sus últimos momentos tras el apoyo y la ayuda internacional, específicamente de Estados Unidos, quien viene a buscar a la cabeza de ese cartel narcotraficante, pero que los medios tienen prohibido manifestar y trasladar de esa manera y explicar las verdaderas razones a las cuales les asisten para poder imponer la justicia y la ley. Y por eso que traje hoy el Correo del Orinoco como periódico de libertador, como periódico de libertades. Y quiero repetir estas palabras a los comunicadores sociales, a los influencers y a todos aquellos que nos prestamos en vida, alma y corazón a poder sanamente informar desde la coherencia, desde la integridad y sobre todo analizar el contexto vivido actual de lo político, no solamente en Venezuela, sino en la geopolítica mundial, con objetividad, sin apasionamientos, sin manipulaciones, muy lejos de las actitudes de los tóxicos, de los desinformadores o de los opinadores de oficio sin oficio. La expresión clave de estos hombres, cuando de esos redactores del volumen número 1 del Correo del Orinoco, que me doy el gusto de volvérselo a repetir. Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Ese es un valor principal en la actual mal utilización de los medios, que engañan, dan informaciones que no son reales, y aquellos que copian y pegan peor. Pero en este momento estas palabras son claves. Era la confesión de su actitud de un periodismo democrático y secuestrado. Pero había otra realidad. El periódico era íntegramente impreso por hombres libres. No habían esclavos en su taller, como la manipulación de aquellos que manejan la desinformación dirigida de forma perversa por parte del régimen del cual le queda poco tiempo. Ese fue Bolívar y la opinión pública. En este próximo segmento y esta parte quiero venirme con 3 cosas importantes. Es tiempo, como diría Elías Pino Iturrieta, la mentalidad venezolana de la emancipación. Oiga bien lo que le voy a leer de este libro maravilloso. Ya estoy cultivando educación y conocimiento y saber de la verdad, que tú te mereces conocerla con estos grandes hombres y estas grandes plumas. Y dijo realmente él, con el conocimiento adecuado y aprovechando los favores del momento, será sencillo prescribir el despotismo, abolir sus bastardas leyes, la desigualdad, la esclavitud y la miseria, embellecimiento y el embellecimiento en general. Es momento de ello. Y por eso dice, después de esta especie de aclaratoria de introducción, se inicia una requisitoria del antiguo
régimen donde, como todo, vehementemente se culpa a la monarquía absoluta de todos los males del universo. Y se presentan los reyes católicos como producto de los fundamentadores de la malabanza del nuevo mundo. Innumerables delitos, exagerables maldades han cometido siempre los reyesuelos en todos los estados, pero con ningún pueblo han excedido más que con el americano. Aquí es donde el mejor han puesto en ejecución las máximas de su depravada política y de su corazón perverso. Y concluye diciendo esta parte maravillosa. De esta forma prosiguen una interminable letanía de imputaciones ardorosas, locuaces y conmovedoras que apostrofan y dejan sin lado sano la primera que recuerdan. Quizás un alcalde, un gobernador, el corregidor o los reales pragmáticos del monopolio, las alcabalas, todo se describe a Clemente, sin duda buscando militancia para la gran empresa. La frase galicada pergeña en autentativo. Pues nos queda rescatar esa mentalidad venezolana de la emancipación, que hoy en día debemos hacerlo. Ya no más esclavitud o pretensión de la misma. Es tiempo de despertar del venezolano con esa mentalidad emancipadora que hoy más que nunca se hace necesario para poder consolidar el proceso de libertad que nos viene. Pero dice el mismo Elías Pinos Iturrieta estas palabras que no puedo dejar de leer ante ustedes en este momento de lectura importantísimo para nosotros. El nuevo ciudadano que rehúse tomar armas para cumplir con el sagrado deber de defenderle su libertad, no al llamado que han hecho otros para defender a un solo personaje delincuencial. No, aquí se trata de defender la libertad de un pueblo en general, no contra el que viene, sino contra los que mismos están aquí haciendo daño. Quedará sujeto a la servidumbre, y no solo él, sino también los hijos menores de 14, su mujer y sus padres ancianos. Es la hora de recordarnos esto. Si nosotros el arma de la conciencia, el arma del espíritu libertador, no lo tenemos bien elevado y firme, podemos correr estos riesgos que ninguno desea en ningún momento. Asimismo, puedo hablar también de que hay que mejorar las condiciones del ciudadano, y por eso es importante las obras morales y políticas, los papeles periódicos y cualesquiera otros escritos están sujetos a la censura en estos tiempos, que será sino posterior a su publicación. Su juicio recaerá sobre el aprecio y el desprecio de merecer las obras y extender y declarar si el autor es buen ciudadano, benemérito de la moral o el enemigo de ella como tal, digno o indigno de pertenecer a una república virtuosa. Este artículo quinto que fue decretado en esos tiempos nos trae como responsabilidad al quien escriba o no escriba. Más en medio de la censura que pueda haber, el respeto que debe haber del periodismo, de la información, del manejo de las redes, como acabo de decir, pero que es importante restablecer la institucionalidad y declarar eminentemente virtuosos, héroes y grandes hombres a los que hayan hecho dignos tanto a la recompensa, de proclamar con aplausos los nombres de los ciudadanos virtuosos y las obras maestras de moral y de educación. En esto he querido insistir mucho en el día de hoy, porque se nos acerca algo súper importantísimo y que yo lo he reflejado en reiteradas oportunidades en relación a esta expresión. La libertad se ofrece para los destinatarios y se niega a recibirla.
Una muralla de naturaleza histórica se interpone entre los aportes de la República moderna y los sujetos convocados a su disfrute. Tal es la médula del argumento que se desarrolla en adelante para convertirse en regulador de la sociedad sin que nadie lo sienta como el caballero que proclamó en Jamaica, libertador, los derechos de la aristocracia criolla. Hoy es importantísimo traer a colación ese mensaje de no negarnos a la libertad que se nos ofrece, a la que nos acompañan virtuosos hombres fuera de ella, de nuestro país, para ayudarnos como siempre lo hemos pedido, el auxilio de quienes pueden dárnoslo para poder alcanzar y no negarnos a la libertad en ningún momento. Y cierro el programa de hoy insistiendo en la moralización de nuestros procesos sociales y políticos. Los que competimos desesperadamente por descubrir primero que las demás fórmulas del remedio a nuestra ya crónica crisis de nación, y al mismo tiempo es bien poco lo que hacemos para pensar en nuestra crisis desde el fundamento mismo de todo el orden social y político, la persona humana, la persona con su singular naturaleza y su trascendente dignidad humana y su ineludible dimensión moral. Sin duda que es importante reflexionar acerca del sentido de las libertades económicas y políticas, la descentralización de la ciudadanía y su participación, de la preeminencia de la iniciativa privada y de las otras tantas ideas bastante acertadas que hoy manejamos casi al dedillo, pero ninguna de estas ideas podrán rendir por sí solas ni juntas todo lo bueno que pudieran, a menos que estén vertebradas por una visión del hombre con su inevitable condicionamiento moral y le dé sentido y unidad a un orden social y político en que prevalezca la libertad y el respeto a la verdad. Si no estás claro en este postulado de este tema tan importante del día de hoy, no estás preparado para degustar el néctar dulce y sabroso de la libertad. Yo te estoy invitando hoy con estas lecturas que te prepares, que te formes. Ayer dije en un programa que tú eres único. No hay dos como tú. Habrán parecidos físicos, pero la huella dactilar es una sola. Y Dios nos preparó para ser únicos, triunfadores, virtuosos, valientes, guerreros y sobre todo amantes de la libertad, de la justicia y amantes por amor verdadero al prójimo. A esta tierra que se llama Venezuela, que es nuestra si de verdad la quieres, la amas, pues el deseo de nuestros libertadores, como encabezado por el libertador Simón Bolívar, y no por los fantoches que nos tratan con despotismo y que buscan desviar los principios y el idealismo verdadero libertario, pues hoy nos toca al llamado a nosotros de reencontrarnos con ese ADN que nos dejara el libertador. Y hoy lo digo con responsabilidad hoy día, que agradezco a Dios por mi existencia, que me haya colocado el ADN del ideario libertador, y por eso te invito a que lo despiertes, porque hace falta tanto hombres como mujeres que amen, que abracen la libertad, que luchen por ella, porque así es que se conquista. El libertador pidió auxilio a nivel internacional para poder concretar la libertad de nuestra patria, de 5 países, y lo ayudaron y lo acompañaron. Hoy la historia se repite con la ayuda de los Estados Unidos y de otros aliados internacionales. La conquista de la libertad
del nuevo liderazgo, a través del nuevo liderazgo y más del 90% de la población dentro y fuera de ellos, volvemos a hacer historia para que no es hoy, sino que en el futuro podamos recordar lo que hoy estamos haciendo y lo que está por suceder para lograr la libertad plena de nuestra amada república que se llama Venezuela. Para caminar hacia la Venezuela de lo posible, para lograr lo que todos anhelamos. Vivir en verdadera paz, pero no la paz que ofrecen otros a través del tormento y la arma y armar pueblos que no existen, a través de la paz verdadera que nos lleve al progreso, a la prosperidad y no a endiosar hombres, sobre todo que caminan al margen de la ley, al margen de las leyes, sí, pues tratándose de imponer trabajo, ideas trasnochadas, criminales y delincuenciales. Venezuela llegó a la hora de los valores, de la dimensión de los valores humanos, de la dimensión de los principios y fundamentos básicos a través del gran imperio de la ley, a través de la libertad plena, para poder alcanzar que podamos transitar en ese caminar de la paz para esta y para las nuevas generaciones de verdadera democracia, de verdaderas libertades y sobre todo con el esfuerzo de todos sacar adelante a este hermoso país y volver a brillar en el mundo como en la patria que supo levantarse desde las cenizas mismas, pero que pueda llevar el testimonio a nivel del mundo. La gran Venezuela se despertó, se liberó nuevamente y ahora más que nunca será firme en la nueva república, la cual será para toda la vida. Feliz día miércoles. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta mi próxima entrega de Dimensión, Valores e Integridad Humana. No dejes de sintonizar la programación habitual, que viene también con muchas cosas nuevas y contextualizadas. Saludos, gracias por tu apoyo, gracias por tus bendiciones.